Bien, nuevamente, es un placer el acompañarlos, así sea de forma virtual. En los próximos minutos vamos a hablar sobre si se puede predecir o al menos prevenir los ataques severos de asma en niños. Algunas de estas cosas también se refieren a adultos. El asma, como hablamos antes, es una enfermedad extremadamente común, tanto en niños como en adultos. Afecta a 25 millones de personas en los Estados Unidos, 19 millones de adultos, 6 millones de niños. Aproximadamente el 11% de niños con asma tienen al menos una visita al departamento de emergencias por año en Estados Unidos. Los ataques severos de asma fueron definidos por una guía del ATSR-ERS como una hospitalización o visita al departamento de emergencias relacionada con el asma que lleva al tratamiento con corticosteroides sistémicos o el uso de corticosteroides sistémicos o un incremento de la dosis de mantenimiento de estos para tratar el asma por al menos 3 días. Factores de riesgo para ataques severos en niños, los conocemos, van desde factores de tipo hereditario genético, como la dieta, hablaremos de esto, no solo la vitamina D. La adherencia al tratamiento es algo extremadamente importante. Las infecciones de tipo viral causan el 85% de los ataques severos de asma en niños. Y de hecho, en este hospital vimos una disminución de un más o menos 60-65% de ataques severos de asma durante la pandemia, puesto que los niños no estaban yendo a la escuela y o estaban usando máscaras. El estrés psicosocial, el humo del tabaco, la obesidad, la polución ambiental y la polución de la vivienda, tanto por alergenos como por otros polutantes. Un ejemplo de factores genéticos que podrían influenciar los ataques severos de asma en la juventud es este estudio que publicamos el año pasado en el European Respiratory Journal, donde implicamos este gen FLJ22447 en ataques de asma en un estudio de unos 4,000 jóvenes de ascendencia puertorriqueña, ese es el HPR, costarricense, el segundo estudio, mexicanos y puertorriqueños en el estudio de GALA-2 y brasileños en el estudio de SCALA. Un metaanálisis de los datos de todos estos muestran que este polimorfismo, RS2253-681, estuvo asociado con un riesgo mayor de ataques severos de asma en estos jóvenes. Y esto fue altamente significativo. Este gen funcionaría a través de influenciar la expresión de otro gen que es que codifica para ARN en el epitelio de vía aérea. Nuestro grupo ha estado haciendo mucho trabajo en cómo la disfunción del epitelio de vía aérea podría influenciar el asma. Luego tenemos la polución ambiental. Este es un estudio de la doctora Francisca Rosser en nuestro grupo. Es un estudio de corte longitudinal que relaciona las polutantes ambientales en la ciudad de Pittsburgh con los ataques severos de asma en niños y adolescentes que están en nuestro sistema de salud, en UPMC. Y para resumir, esto se usa un índice de calidad del aire, un índice que utiliza información de monitores que están en la ciudad, y el índice agregado muestra que la calidad de aire pobre 2 y 3 días antes de una exacerbación severa de asma predice o está relacionada con estos ataques. Lo mismo vimos para ciertos polutantes como la materia particulada 2.5 y con el dióxido de sulfuro. Tanto si se tratan estos índices de forma continua como de forma categórica. Y él les hablaba en la charla pasada sobre la dieta, los estudios de vitamina D. Algo les decía que quizás la vitamina D pudiese funcionar en algunos contextos. Y uno es quizás, y eso tiene que ser probado en un ensayo clínico, en sitios con altos niveles de polución, puesto que la vitamina D tiene efectos antioxidantes. Quizás aquellos niños que tienen niveles más bajos y que además están expuestos a niveles altos de polución pudiesen tener un riesgo mayor de ataque de asma.
que fue un estudio de corte observacional en Puerto Rico, donde mostramos, aquí están los niños que vivían más lejos de una carretera y que tenían niveles normales de vitamina D. El siguiente grupo tiene o niveles bajos de vitamina D o vive cerca de una carretera, pero no las dos cosas. Y el tercer grupo tiene los dos factores de riesgo, tanto vive cerca de una carretera como niveles bajos de vitamina D, y estos tuvieron un riesgo 5 veces mayor en este estudio de corte transversal de ataques severos de asma. Esto, como les digo, sé que hay un grupo interesado en hacer un ensayo clínico en este subgrupo, a ver si en ese subgrupo hay algún beneficio. Nuestro grupo no está haciendo este estudio. La dieta en general, les hablaba de su importancia en la charla anterior, este año publicamos un estudio de corte longitudinal utilizando nuestros datos de Puerto Rico. En fase 1, los niños tenían 6 a 14 años, en fase 2, 9 a 20 años. Y lo que demostramos, tenemos un índice para medir la calidad de la dieta, que va desde menos 2 a más 2. Más 2 es la mejor dieta, menos 2 la dieta más pobre. Aquellos que tuvieron una dieta no saludable, que definimos como 0 a menos 2, en la primera visita no tuvieron un riesgo significativo de ataques severos de asma durante 5 años de seguimiento. Aquellos que tuvieron una dieta no saludable en la segunda visita, cuando evaluamos los ataques severos de asma, o en las 2 visitas, tuvieron un riesgo aumentado de ataques severos de asma. Esto tomando en cuenta otros factores, ajustando un análisis multivariado. Los corticosteroides inhalados sabemos que previenen los ataques severos de asma en niños. Sin embargo, en el estudio que demostró esto, que fue el estudio CAMP, un estudio de corte longitudinal de 4 años, nosotros hicimos un estudio auxiliar donde dividimos a los participantes en aquellos que tenían un peso normal, del lado izquierdo, no sobrepeso, y aquellos que tenían sobrepeso u obesidad. Y estas fueron sus características. Podemos ver que los niños que eran sobrepeso, por supuesto, tienen un índice de masa corporal mucho mayor que los otros, y están el resto de las características comparadas con los de peso normal. Y lo que demostramos por primera vez en este estudio que publicamos en el año 2011 es que aquellos niños con sobrepeso no recibieron un beneficio sobre un periodo de 4 años, viendo en cuanto a ataques severos de asma, en cuanto a mejoría de función pulmonar, al recibir corticosteroides inhalados. Esto demuestra, uno de los estudios, que fue el primero, que demostró que aquellos pacientes con sobrepeso o obesidad no responden bien a los corticosteroides inhalados. Este es otro factor de riesgo. De hecho, en los niños de peso normal, la incidencia de ataques severos de asma se disminuyó un 44%, mientras que en los que tenían sobrepeso o obesidad no hubo efecto significativo. Recientemente, examinamos el sobrepeso y la obesidad en relación a los ataques severos de asma en este estudio longitudinal de puertorriqueños, nuevamente un seguimiento de más o menos 5 años. Y lo que mostramos es que el sobrepeso o la obesidad, particularmente aquellos niños que estaban sobrepesados en la última visita o la segunda visita, cuando evaluamos los ataques severos de asma en el año previo, tuvieron un riesgo muchísimo mayor de un ataque severo de asma que aquellos de peso normal. Lo mismo fue visto para aquellos que se mantuvieron sobrepesados u obesos entre la primera y la segunda visita. No solamente el sobrepeso y la obesidad en este estudio longitudinal tuvo efectos sobre los ataques severos de asma, sino también sobre la función pulmonar. Aquellos niños que se mantuvieron persistentemente sobrepesados o obesos tuvieron un BF1 menor y tuvieron también una reducción en BF1-BFC durante el periodo de observación. Estos son los factores de riesgo. Ahora podemos predecir estos ataques severos de asma en niños. En breve, no tenemos instrumentos. Se han evaluado una cantidad de cuestionarios, se ha hablado de inteligencia artificial, aplicaciones en iPhones, biomarcadores, incluyendo Fino y otros. Y no hay manera de predecir en un paciente individual cuándo le va a dar un ataque de asma. Hay estudios que muestran que ciertos subgrupos o a nivel poblacional
tienen un riesgo mayor en el año que sigue, pero no sabemos con precisión cuándo van a tener un ataque de asma. El mejor factor predictivo de ataques de asma severos en el futuro sigue siendo el haber tenido un ataque severo de asma en el año previo. Ese es el mejor predictor. Y esto es cierto independientemente de la severidad, del grado de severidad del asma del paciente. Sea leve, persistente, moderada o severa, en todos estos grupos se ven ataques severos de asma y aquellos que han tenido exacerbaciones están en riesgo mayor. Los corticoides inhalados son nuestra mejor herramienta, continúan siendo nuestra mejor herramienta para prevenir los ataques severos y la mortalidad por asma. Este es un estudio de corte ecológico que hicimos con mis colegas en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, con el doctor Soto Martín y el doctor Soto Quirós. El doctor Soto Quirós empezó un programa nacional en Costa Rica, ellos tienen acceso universal a cuidado de salud, para incrementar el uso de corticosteroides inhalados en los médicos de cuidado primario. Y esto fue más o menos en el año 2002-2003. Y lo que se observó en esto fue que tanto en niños como en adultos, la tasa de hospitalizaciones por asma disminuyó de forma muy significativa a medida que los médicos primarios, los pediatras generales, los médicos generales empezaron a utilizar más corticosteroides inhalados, en este caso de beclomethasona. Estas son las últimas recomendaciones, las últimas guías de Estados Unidos publicadas en diciembre de 2021 para el manejo secuencial del asma. Esto es algo que está en flujo, cambia con los ensayos clínicos que se publican y ustedes estarán familiarizados con ello. En general, ha habido una tendencia a alejarnos del uso de broncodilatadores de corta acción para el asma incluso leve. Y en vez de hacer eso, cuando un paciente tiene aumento de síntomas, utilizar una combinación de el broncodilatador de corta acción con un esteroide inhalado. Uno de estos estudios, otra estrategia para manejar el asma y disminuir los ataques severos de asma, es tomar en cuenta las temporadas, las épocas en que estos ataques severos de asma incrementan. En niños en Estados Unidos, la época es cuando regresan a la escuela. Acá vemos un aumento marcado de ataques severos de asma en el mes de septiembre, porque los niños empiezan la escuela más o menos fines de agosto, principios de septiembre. Entonces, por ejemplo, este es un artículo del Dr. Teach de la Universidad de Virginia, donde muestra que si los médicos toman en cuenta esto y reinician o aumentan la dosis de corticosteroides inhalados en pacientes, en niños asmáticos, antes del otoño, el riesgo de ataques severos de asma disminuye. En este estudio evaluaron la anti-IgE, que por supuesto es de un costo mucho más alto, y tanto, comparado con placebo, tanto la anti-IgE como el corticosteroide inhalado a mayor reiniciado o a mayor dosis disminuyeron los riesgos de ataques severos de asma en más o menos en más de 25%. El asma severa, que no es lo mismo que los ataques severos de asma, pero están por supuesto un poco relacionados, los pacientes con ataques severos de asma tienen más riesgo de un ataque severo de asma. Se define como el asma que requiere tratamiento con alta dosis de corticosteroides inhalados, un segundo controlador, que pudiese ser un inhibidor de glucotrienos, o, sobre todo en adultos, corticosteroides sistémicos, para prevenir el asma de estar no controlada, o asma, también se puede definir como asma que permanece sin ser controlada a pesar de esta terapia intensiva. En adultos, esto más o menos un 3 a 10% de adultos que tienen realmente asma severa, porque eso se debe diferenciar del asma que es difícil de controlar. En niños creemos que este porcentaje de asma severa es mucho menor, quizá menor del 5%, y que en niños lo más común es el asma que es difícil de tratar. Debemos diferenciarlas. El asma difícil de tratar, hay que excluir diagnósticos alternativos. Algo que vemos en nuestra práctica acá es la disfunción de las cuerdas vocales, la obstrucción de la vía aérea superior, en adultos la falla cardíaca, el EPOC. La pobre adherencia es quizá una de las causas más comunes. El asma que es difícil de tratar, o el paciente no es bien educado, o no tiene seguro de salud, o no tiene dinero para comprarlo.
En Puerto Rico, por ejemplo, esto es muy común. Los pacientes tienen muy poco acceso al controlador, corticosteroide inhalado. Y o las comorbilidades, el reflujo, sobre todo la obesidad y gatillos de los ataques, cigarrillo en niños, la exposición pasiva al tabaco, estrés, alergenos como la cucaracha, etc. El asma severa es como el asma en general, un síndrome heterogéneo que tiene varios fenotipos, endotipos. Los endotipos que en este momento generan más interés es el T2 alto contra el T2 bajo. El T2 alto es muchísimo más común en niños. Y recordar que en ciertos pacientes, aquellos que realmente tienen asma severa, ahora tenemos los biológicos. El problema con esto son de muy alto costo, incluso en Estados Unidos, en muchos de los pacientes nuestros que no tienen acceso a estas medicinas porque pueden costar hasta $100,000 por año. La anti-G es quizá la que más utilizamos acá, o la que más tenemos acceso, también ha sido aprobada en niños, pero se está dando más acceso en niños y adolescentes a biológicos. En general, esto se usa nuevamente en pacientes con asma severa. Se utilizan muchas veces los eosinófilos para decidir si se le da o no a un paciente este tipo de medicaciones. En nuestros países hay preocupaciones, en países latinoamericanos, porque las infecciones helmínticas, por ejemplo, se pueden disparar cuando se usan estos biológicos. Una nota de precaución es que tampoco sabemos sus efectos a largo plazo. Por ejemplo, 20, 30 años después, esto puede tener incidencia de enfermedades tipo autoinmune, etcétera, no sabemos. Pero en general, todos estos biológicos, su efecto primordial es reducir en estos pacientes con asma severa el riesgo y la incidencia de exacerbaciones. Algunos más, algunos menos, depende del tipo de biológico, el tipo de paciente, etc. Lo refiero a esta excelente revisión de mis colegas Guy Brussel y Gerard Koppelman, publicada este año en el New England Journal of Medicine. Este es otro artículo que acaba de ser publicado por mi colega Dan Jackson, y es solo para mostrarles el efecto de uno de estos biológicos en pacientes con asma eosinofílica, esos son niños que viven en áreas urbanas de Estados Unidos, en áreas pobres, que tienen un conteo de eosinófilos del menos 150, y se comparó el mepolizumab con el placebo. En el análisis primario, era el tiempo a la primer ataque severo de asma, no hubo efectos significativos. Sin embargo, y similar a lo que les mostré antes, si el mepolizumab se usaba antes de que los niños empezaran la escuela, y esto fue algo preespecificado, ahí sí se vio un efecto de tipo temporal, se puede decir. Esto sugiere nuevamente que no es un balde donde podemos meter todo, sino que hay que tomar en cuenta estos cambios temporales en ataques severos de asma. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de todo esto? No podemos todavía predecir a nivel individual cuándo va a tener un paciente nuestro un ataque severo de asma, pero podemos reducir el riesgo de estos ataques severos de asma en pacientes de alto riesgo, nuevamente aquellos que han tenido exacerbaciones severas en el pasado. Los niños que han tenido un ataque severo de asma reciente deben ser monitorizados de forma cercana, particularmente antes de que comience la escuela, y ajustar de manera, de acuerdo a ello, sus medicaciones de control. No se puede sobreenfatizar la importancia de educar a los pacientes nuestros en el uso correcto de los inhaladores, de las medicaciones de control, la importancia de la adherencia en estos pacientes de alto riesgo. Y como siempre hay que tratar de evitar, dentro de la medida de lo posible, los gatillos, la exposición al tabaquismo, las comorbilidades, tratar de mantener un peso normal, puesto que esto es un componente clave de la prevención de estos ataques severos. Todo este trabajo en colaboración con colegas tanto en la Universidad de Pittsburgh como en otros lados, en este caso la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Costa Rica. Por su atención, mil gracias.